Muy buenos días, hermanos. Me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes en esta mañana fría. Este, mm, Estoy muy contenta de seguir con este estudio del Espíritu Santo. Cada vez el Espíritu Santo nos revela tantas cosas y pues me da mucho gusto compartir con ustedes este estudio. Quiero pedirles a todos los que están en nuestros grupos de oración, no desmayen, no claudiquen. Por favor, los que están en la mañana, sigan alabando a nuestro Dios, dándole la gloria, la honra que Él requiere. Dice la palabra de Dios que demos a cada uno lo que le debemos, al que honra, honra, al que dinero, dinero. Y si el Señor nos ha dado tantas cosas, ¿no? Como nuestra manera de vivir, tan hermoso que tenemos, la sanidad, ¿cómo no darle toda la honra y la gloria que Él merece? Y pues todos los de la noche también no olviden que somos los guardianes de la nación, que Dios nos ha puesto en nuestras manos una encomienda muy importante que es orar por nuestra nación completa. Estar intercediendo por los pecados de nuestra nación en ignorancia y los que se hacen en rebeldía, y pues estar orando porque Dios tenga misericordia y poner un cerco de ángeles alrededor de nuestra nación para que ningún principado, potestad ni hueste de las tinieblas pueda tomar autoridad en nuestras naciones. Bueno, pues no se les olvide también orar por sus pastores, nos ponemos en sus manos, también creo que esa parte también la abandonan mucho y nosotros estamos llevándoles palabras de verdad, palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y pues el enemigo sabe pues que estamos dándoles palabras verdaderas, palabras de poder, palabras para que ustedes se levanten de donde están, si están viviendo necesidad, si están viviendo enfermedad. Les estamos dando la palabra clave, no de nosotros, del Espíritu y de la palabra que está implantada, escrita por nuestro Padre en su palabra, para que ustedes se levanten, y sabemos que si la aplican, y los espíritus, estos demonios, saben que si ustedes aplican, si entienden la palabra, si la conocen, van a ser libres de todas estas cosas. Entonces, pues también nosotros como pastores tenemos muchos ataques del enemigo. Ustedes tienen que estar orando por nosotros para que podamos seguir dándoles palabra cada día, palabra fresca, palabra buena, pero no se olviden de orar por sus pastores, por el pastor Javier Arellanos, por su servidora Silvia Arellanos, y y pues tenernos en sus manos, como todas las personas que están en la autoridad en Emanuel, que es nuestra iglesia madre, pues estar orando por todos ellos, ¿no? Eso es algo que les encargo. Pero bueno, vamos a retomar nuestro estudio del Espíritu Santo y vamos a ver, este es Conociendo al Espíritu Santo, parte 2. Bueno, en esta parte vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y vamos a ver cómo a veces no conocemos toda la verdad porque nos llevamos por, eh, por ideas de personas que parecen ser espirituales o que tienen un cargo, un rango eclesiástico, y no se enredan con los conceptos que no son los conceptos que el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, ¿no? De todas las cosas. Entonces, bueno, quiero que nos vayamos, si les parece, a Juan 16, 13, 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es muy importante, la insistencia en que tengamos nuestro tiempo de oración en la madrugada, alabando a nuestro Padre, es cuando nosotros alabamos, y lo vamos a ir viendo, alabamos y glorificamos a Dios. Dice que el Espíritu Santo nos llena. Dentro de nosotros empiezan a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es enviado a hablarnos toda la verdad, todo acerca del Padre, todo acerca de Jesucristo, todo lo que hay en el cielo, todo lo que Dios quiere que sepamos que necesitamos y que necesitamos poner en práctica aquí en la tierra. Él nos lo dice. Entonces, para cuando esto suceda, el Espíritu
debe estar corriendo en nuestro interior. Y esos son esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior para llenarnos y para guiarnos a toda la verdad. Entonces, por eso es muy importante, no podemos hacer una relación, una intimidad con alguien si no estamos en contacto constante con esa persona. Es igual con el Espíritu Santo, es igual con el Padre, es igual con Jesucristo. No podemos llegar a tener una intimidad y a que haya una plática profunda de cosas íntimas, porque la verdad es que el Espíritu Santo nos lleva a conocer las cosas íntimas del Padre, de Jesucristo, todo lo que está escondido que no podemos ver a simple vista. Él nos guía a esa verdad, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen que orar todas las mañanas y todas las mañanas antes de empezar a orar y glorificar al Padre van a decir, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven Espíritu Santo y guíanos a toda la verdad. Ven Espíritu Santo y abre nuestro entendimiento. Ven Espíritu Santo y haz nuestra mente como la mente de Cristo. Ven Espíritu Santo y guíanos a toda la verdad. ¿Sí? Ok. Bueno, paso número 1. Entonces decimos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Bueno, paso número 2, vamos a ver que en el tiempo en el Antiguo Testamento muchos dicen, oye, no, pero es que el Espíritu Santo va y viene y actúa así porque se van mucho al Antiguo Testamento. Y sí, efectivamente, el Espíritu Santo, si vemos en el Antiguo Testamento, como habíamos hablado la clase pasada, el Espíritu Santo se posaba sobre profetas y era como que iba y venía. Les quería dar una palabra, venía y se posaba sobre ellos y ellos podían obrar y hacer milagros en ese momento, no de continuo, no en todo momento, sino cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros, solamente estaba en medio de nosotros. Y entonces esta diferencia entre en medio es que iba y venía y en nosotros es en el Nuevo Testamento que hoy somos templo del Espíritu Santo, hoy habita en nosotros, ¿no? Entonces, como decíamos, hoy somos el portador, somos el arca donde se encuentra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ok, entonces, quiero decirles que en la antigüedad, pues eso es lo que pasaba, ¿no? El Espíritu Santo iba y venía. Hoy en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y decía aquí, vamos si quieren a Juan 7:39, y es muy interesante lo que dice Juan 7:39. Dice que está hablando Jesús y dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. ¿En quién? En Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos que el Espíritu Santo viene y hace habitación en nosotros cuando Jesucristo es glorificado. Cuando Jesucristo es glorificado, si se acuerdan, Jesucristo murió, resucitó, y cuando una de las mujeres trató de tocarlo, le dijo, no me toques, mujer, porque aún no he ido al Padre para que me glorifique. Em, hasta este momento, por eso decíamos, el Espíritu Santo, hasta aquí todavía muerto y resucitado Jesucristo, sin haber ido a la presencia del Padre, aún no había sido glorificado y el Espíritu Santo seguía como en el Antiguo Testamento, iba y venía, hasta que Cristo se presentó delante del Padre y fue glorificado, dijo que el Espíritu Santo sería enviado y tendría que ser recibido por los creyentes. Y si se acuerdan, hasta que Él partió a la presencia del cielo, cuando se despide de todos sus discípulos, ¿se acuerdan que él resucitó? O sea, murió, resucitó y estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos. ¿Sí se acuerdan? Ya habíamos hablado esto, que en esos 40 días Él les estuvo hablando acerca del reino de los cielos. Y ya hemos estudiado que el reino de los cielos no es para cuando te mueras, no es para cuando llegues al cielo, es la implantación del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces eso ya lo vimos. Por favor, estudien sus notas, estudien sus versículos. No podemos estar regresando todo el tiempo porque pues si no, entonces no podemos avanzar. Pero estas son cosas importantes que ustedes tienen que tener muy claras, ¿ok? Bueno,
Entonces vemos que el Espíritu Santo puede venir y hacer morada en nosotros hasta que Jesús es glorificado. Bueno, y entonces el Espíritu en ese momento nos guía a toda la verdad, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas cosas de esta verdad eh, que les decía yo, que si el Espíritu Santo no es el que nos guía esas verdades, aprendemos y oímos voces que no son la verdad. Suponemos, nos suenan lógicas, parece que sí. Perdón, y me voy a ir paso a paso por algunos versículos que conocemos muchos para ir viendo que sí, efectivamente sabemos cosas que dice la Biblia, pero no es el significado con que el Espíritu quiere que lo sepamos. No, porque los significados que a veces nosotros le ponemos a las palabras de la Biblia son lo que nosotros, como que lo comparamos y lo hacemos tangible a los conceptos de la tierra. Y no tiene nada, 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 nada que ver. ¿Sí? Vamos a ver una cosa, por ejemplo, aquí, déjenme buscar. Ok. Una de las cosas muy comunes, por ejemplo, vámonos a Mateo 24:24, nos está hablando la palabra, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, empezamos por esto que es tan sencillo. Todo el mundo dice, no, 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 pero pues mira, él habla de Cristo. Ustedes saben que Cristo quiere decir el ungido. Dice, se levantarán falsos cristos, ¿sí? Muchas veces vemos gente que habla de Cristo y a veces nos vamos con la finta. Ah, pues esta persona, mira, es que hasta inmediatamente decimos, mira, es cristiana porque habla de Cristo. No necesariamente. Aquí dice, el Espíritu Santo nos está diciendo, tengan cuidado porque vendrán falsos cristos. Y vemos esto, por ejemplo, cuando la gente se va a hacer limpias, brujerías, etcétera. Vemos que hay una mezcla entre estas brujerías, espíritus del diablo y demás, y tienen a Cristo ahí, y también mencionan en sus limpias y en todas estas brujerías que hacen, mencionan el nombre de Jesús y de Cristo. Y vemos que no es el Cristo que se habla en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no estaría en medio de algo que ha prohibido, en algo que ha llamado anatema, en algo que ha llamado abominación. ¿Están de acuerdo? Esto es un falso Cristo. Si están usando este Cristo aquí, es un falso Cristo, ¿sí? Vamos a ver otro falso Cristo. En medio de los budistas y en muchas de otras religiones, hablan de Cristo y de Jesús y dicen que es un iluminado, que es pues sí, un iluminado, un energético, un profeta, pero no lo ponen a la altura que habla la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios y que es Dios encarnado aquí en la tierra, ¿sí? Si no hablan de, pues te decía, de un rango muy alto, que es un iluminado, que es un energético, que es alguien que tiene energías de alto nivel, que es un profeta, que estuvo aquí en la tierra, que es alguien muy poderoso, pero pues que no es Dios, que es un profeta, ¿sí? Entonces, pues no estamos hablando del mismo Cristo, ¿sí? El Cristo que están esperando los judíos tampoco es el mismo Cristo que habla la Biblia. Ellos están esperando un Cristo vengador para ellos porque no reconocen que vino en su primera venida a pagar por el pecado. Ellos están esperando a otro Cristo y desafortunadamente este Cristo que ellos están esperando es el anticristo. Esa es la realidad. Entonces tampoco es el Cristo que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, este es el primer punto que yo quiero decirles, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y, y nos va mostrando que hay cosas falsas. Pero si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida y nos muestra este tipo de cosas y nos guía a toda la verdad,
vamos creyendo, no, pues sí, mira, es que ellos hablan de Cristo y mira, han de estar bien, también hablan de Cristo, ¿no? Eh, Hay tantas religiones que hablan de Cristo y que nos llevan a la perdición. Entonces, esos Cristos que se hablan ahí, no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es el de la palabra. Por eso yo siempre les digo, no nos vayamos a las religiones, porque todas las religiones se equivocan. Vayámonos a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enfocarnos, a la palabra, porque luego decimos, no, es que estos son cristianos, sí, pero hay cristianos también que tienen unas ideas que qué bárbaros. O sea, como decíamos, el Dios que mata, asesina y es malo y no sé qué, y vemos en la palabra que ese Dios no es el Dios que viene en la palabra, ¿no? Por lo menos no en el nuevo pacto que yo vivo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre? Y entonces en el nuevo pacto dice que tenemos muchas nuevas promesas y todo lo viejo pasó. Lo pasado, ahora sí que lo pasado, pasado y lo nuevo es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresarnos un poquito porque me encanta y me empiezo a desviar. Entonces, estábamos hablando que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Si el Espíritu Santo no nos guía, como decían por ahí, dicen, cuando no conoces a Jesús, a cualquier barbón te le hincas. Eso, ¿saben que es un dicho? Pero es muy tangible en esto que estamos leyendo. Si tú no conoces al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios Padre, no conoces al Espíritu Santo, vas a aceptar cualquier tipo de cosas sin darte cuenta, ignorantemente, vas a empezar a adorar a algo que no es Cristo, vas a empezar a seguir un espíritu que no es el Espíritu Santo, ¿sí? Y vas a adorar a un Dios que no es el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser guiados a esa verdad. Decíamos, dice que también hay falsos profetas. ¿Sabes cuánta gente se dicen profetas y andan haciendo sanidades aquí y allá? Y déjame decirte, ustedes creerán, ay, nada más habla de que le contaron. No, no, no. Nosotros hemos visto personas que se dicen ser pastores, que se dicen y hacen uso de la brujería para hacer este tipo de cosas o hacen uso de cosas ocultas para hacer manifestaciones. Ya decíamos que esto es verdad. Ustedes se acuerdan cuando estábamos leyendo al pueblo Egipto la época de Moisés, que Moisés viene y hace unas señales, que Dios, el Padre, le dijo que hiciera, que es lo que le iba a respaldar de que él era enviado por Dios, ¿no? A decirle a Faraón estas palabras. Y empieza a hacer una serie de manifestaciones. ¿Y qué pasó? Que los magos, los brujos del palacio del Faraón, empiezan a hacer las mismas cosas. O sea, dicen, tú haces una serpiente, nosotros también. Tú haces piojos, nosotros también. Tú haces ranas, nosotros también. Tú haces sangre, nosotros también. Entonces, los falsos profetas que hacen señales de milagros y sanidades, no necesariamente todos son guiados por el Espíritu Santo, ni todos son guiados por el poder de Dios, no todos lo hacen en el nombre de Jesucristo, el Dios y Hijo verdadero de Dios Padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a discernir entre esas cosas? Porque son muy parecidas. Ustedes váyanse a leer esta época donde Moisés está con el faraón y hacen las mismas cosas. Es muy difícil discernir entre una cosa y otra. Es más, la misma palabra dice que el trigo y la cizaña se parecen. Y el trigo son los hijos de Dios que hacen la voluntad del Padre y las cizañas son los hijos de Satanás que hacen la voluntad del Padre. Entonces son muy parecidos. Es muy difícil discernir simplemente con el sentido de la vista y lo terrenal dónde está lo bueno y dónde está lo malo, si no es el Espíritu Santo que te guía a toda la verdad. Bueno, vamos a pasar. Entonces estamos viendo ahí uno. Ay, se me olvidó apuntar un versículo, pero bueno, ahorita vamos para allá. Punto número 2. Otro concepto erróneo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llama este versículo? Porque no lo apunté. Eh,
A ver si ahorita me acuerdo. Vamos a Proverbios 8:13. Ya me acordé. Mientras van por ahí para Proverbios 8:13, les voy a contar. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos que era el misterio de la piedad? Muchos tomamos que les quiero dar ejemplos porque es necesario que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a los conceptos espirituales, porque nosotros queremos comparar todos los términos que dicen en la palabra de Dios e irlos comparando con términos que vienen en nuestra entendimiento y lenguaje terrenal que no tiene nada que ver, que decíamos. Cuando la Biblia habla del misterio de la piedad y cuando habla de piedad, ¿qué pensamos todos? Ay, es una persona muy linda, muy buena. No pensamos en eso, a nosotros ay, decimos, esa persona es muy piadosa. O sea, ve a alguien que tiene necesidad y le da y siempre está al pendiente de todos. Para nosotros esa es la piedad. En la Biblia ya vimos que el misterio de la piedad es otra cosa, es que Jesucristo murió, resucitó, eh, fue a los infiernos y se presentó delante del Padre. Resucitó y se presentó delante del Padre. Ese es el misterio de la piedad. Eso es la piedad. Cuando tú veas piedad, significa eso. ¿Se acuerdan? Si no, váyanse al estudio o busquen el versículo que dice el misterio de la piedad para que lo puedan poner y corroborar, y de si no, de todos modos yo se los mando ahí en el inter del estudio. Entonces, por ejemplo, ahí es un concepto que le dimos un concepto terrenal, algo que no tiene nada que ver con esa palabra en el sentido espiritual. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esas cosas y en todas las cosas de la Biblia, ¿no? Porque siempre tratamos de darle el concepto terrenal y el concepto que nosotros queremos. Otro punto, ya estamos ahí en el Proverbio 8:13, dice que el temor de Jehová, bueno, voy a dejarlo ahí, el temor de Jehová. Cuando hablamos del temor de Jehová, volvemos a lo mismo. Volvemos al concepto terrenal. ¿Qué es el temor de Jehová? Y volvemos a decir, ay, pues tenerle miedo a Dios porque Él es santo. Tenerle miedo a Dios y no hay que hacer esto porque Él no le gusta que hagamos cosas malas. ¿Sabes? Eso es el temor. ¿Es tenerle miedo? ¿Es tenerle miedo de veras a Dios? ¿Por qué debemos tenerle miedo a Dios si conocemos y el Espíritu Santo nos ha guiado a toda la verdad de quién es Dios? Dice que Dios, y quiero recordárselos aquí, Dios es amor, así dice el concepto. Dios es amor. Ese es el concepto que abriga Dios en todo su esplendor. Su concepto en esa palabrita, Dios es amor. Y Primera de Corintios 15 nos habla que el amor es benigno, que no busca lo suyo, que es bueno, que es apacible, que es paciente, y nos habla de una serie de cosas que todo es bueno. Entonces, ¿cómo es Dios? Es bueno. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo? ¿Estás de acuerdo? Entonces volvemos otra vez a ese concepto errado y equivocado, y muchos pastores nos lo han enseñado, que el temor de Jehová es tenerle miedo a portarnos mal, tenerle miedo porque no nos vaya a castigar, tenerle miedo porque no. Y ahí es otra vez donde necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra, porque además todas las respuestas están en la misma palabra de Dios, no las estamos inventando, ni nos está susurrando una voz en el oído diciéndonos, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No, está escrito en su palabra. Aquí lo estamos leyendo en Proverbios 8:13 y es muy puntual. ¿Sí? Quiero decirte una cosa. La Biblia no tiene puntos y comas, y por lo cual lo vamos a leer de corridito para que entiendas qué es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Así de fácil. ¿Ya entendiste lo que es el temor de Jehová? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, si a ti te dicen, ¿temes a Jehová?
No debes de decir, pues sí, sí le tengo miedo. No, es porque aborrezco el mal, aborrezco la soberbia, aborrezco la arrogancia, aborrezco el mal camino y la boca perversa. ¿Tú sí me entiendes? Es necesario que el Espíritu Santo venga con nosotros y nos dé ese tipo de discernimiento. Porque si no estamos teniendo conceptos bien equivocados y estamos errando en la palabra y por eso dice que hacemos cosas, no, pero es que yo me porto bien. Y bueno, ¿quién te dijo que portándote bien ibas a traer las bendiciones? Qué bueno que te portas bien, sí hay que portarnos bien. Pero hay muchas otras cosas que habla la palabra que es necesario para que la bendición esté sobre ti. ¿Cuál? Pues que sepas que la bendición está sobre ti. Tú crees que la tienes que corretear, tú crees que la tienes que alcanzar y la palabra dice que la bendición está sobre tu cabeza. Lean, estudien. Por eso insisto una y otra vez que tienen que aprenderse versículos en estas mañanas que se paran con el Padre. Tomar un versículo, no estoy diciendo ni un capítulo siquiera completo, un versículo. Aquí yo tomé este versículo un día y lo estudié, el temor de Jehová. Y me di cuenta que era no tenerle miedo, era aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Y dije, qué mal concepto teníamos de ciertas cosas en la palabra de Dios. Pero tiene que venir el Espíritu Santo a guiarnos a toda la verdad. Hay otros versículos, por ejemplo, quiero hablar es que no lo apunté, desgraciadamente se me pasó, el donde dice, si padecemos juntamente con Cristo, recibiremos sus bendiciones. Así dice. Si es que padecemos, y se los voy a mandar ahorita, en cuanto tengamos el estudio, les voy a mandar esos dos, el misterio de la piedad y este otro que se me olvidó poner, en que dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, tendrás bendiciones. Y yo quiero decirte una cosa, la gente entonces empieza a decir, no, pues necesito que me latiguen, necesito que me vituperen, necesito que en pocas palabras, que me maltraten, y por eso muchas mujeres se quedan con los esposos golpeadores y demás. ¿Por qué? Porque viven una vida de maltrato, porque si sufren las mismas cosas que sufrió Jesucristo, van a obtener bendiciones. ¿Y sabes qué? Eso es una mentira, literal, es una mentira del diablo, ¿sí? Porque nosotros, quiero que te quede claro, padecimos juntamente con Cristo, porque en todo tiempo, cuando Cristo, ya lo hemos leído, cuando Cristo fue crucificado, fue golpeado, fue lacerado, todo esto dice que nosotros estábamos ahí, que Él fue nuestro sustituto, que Él estábamos en ese momento con Él porque Él estaba tomando nuestro lugar, o sea, sí estábamos ahí con Él. Entonces, ¿cómo es tan fácil poderlo ver? Bueno, vámonos a Romanos 6:6, vamos a ir viendo un par de versículos que nos van a dejar bien claro que ahí estábamos juntamente con Él en ese momento y entonces en ese momento estábamos padeciendo los sufrimientos de Cristo. Quizás tú no te acuerdas, pero ahí estábamos. Eso es lo que dice la palabra. Ahí estábamos. Y entonces, por lo tanto, cuando tú reconoces que tú estabas ahí, padeciendo juntamente con Cristo, esos padecimientos, tienes derecho a la bendición. Entonces, por eso es lo que te decía. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser bendecido? Pues esto. Esto de fácil, reconocer que ya estuviste ahí. Y eso te da derecho a la bendición, pero recuerden que cuando ignoramos ciertas cosas, dice que el enemigo, Satanás, toma ventaja de nosotros. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, es como ya hemos puesto este ejemplo miles de veces. Si yo te doy un regalo, yo compro un regalo para ti, un regalo caro, un regalo muy bonito, y les digo, lo dejo en la mesa y digo, este regalo es para Carolina, y lo dejo aquí encima de la mesa. Pero nadie te hace saber a ti que ese regalo es de Carolina, que es tuyo. Nadie viene a decirte, oye, Silvia te dejó un regalo y dijo que era para Carolina. O sea, para ti y tú puedes hacer uso de ese regalo. Si nadie te lo fue a decir,
tú vas a vivir como si no lo tuvieras, aunque yo ya lo compré para ti y lo quiero que lo uses y que sea para tu beneficio. Entonces, mientras tú no sepas, no puedes gozar de ese regalo. Pero en cuanto alguien viene y te dice, oye, Carolina, fíjate que Silvia dejó un regalo encima de ti, digo, encima de la mesa para ti, ya vas, lo abres, ay, qué padre, un abrigo, y ahorita que está haciendo mucho frío, qué rico. Ya lo pudiste usar. Es lo mismo con las promesas y las palabras de Dios. Ahí están y tienen envueltas un regalo, pero mientras tú no lo sepas, mientras no venga el Espíritu Santo y te discierna y te digo, esto es tuyo, y tú lo poseas, pues vas a vivir miserablemente, ¿no? Bueno, vámonos a Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, fue crucificado juntamente con Jesucristo. Entonces, si fue crucificado juntamente con él, fuimos en todos sus padecimientos con él, cargando la cruz, siendo golpeado, siendo latigueado, siendo vituperado. Entonces, ¿sí o no? Sí estamos, sí padecimos juntamente con él. Aquí lo dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sí estuvimos ahí o no? El viejo hombre de cada uno de nosotros. Ahora, vayamos a otro versículo. Es Romanos 6 del 3 al 11. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, aquí es donde quiero hacer una pausa. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, todo ese padecimiento, hasta la muerte, como leímos en ese versículo, hasta la crucifixión juntamente con él, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿te das cuenta por qué necesitamos? Y así te puedo decir, muchas palabras y muchos términos que tienen un contenido espiritual, que no es el mismo concepto del terrenal. Y nos hemos quedado con esos conceptos por ignorancia y no hemos alcanzado los beneficios que con ello podemos tener si somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mi exhortación el día de hoy, bueno, podría decirte muchos conceptos, y muchos conceptos ya lo hemos visto y los hemos estudiado en estos estudios durante años. Por eso les repito, vean los videos, repasen los videos, escudriñen la palabra, váyanse un versículo, memorícenlo. A lo mejor no se lo aprenden al 100, pero por lo menos tienen una idea y tendrán luego manera de buscarlo en su Biblia, en el buscador. Pero sí necesitamos tener un concepto más o menos y cada día estarle buscando y agregando conocimiento, porque este conocimiento que vamos agregando lo ponemos en práctica y vamos a ver resultados diferentes de los que hemos tenido en nuestra vida en años pasados. Yo se los digo cada vez que yo les digo, les doy esta recomendación, este versículo, háganlo, así.
es porque yo ya lo experimenté y ya lo hice y ya vi que sí da resultados y que cuando no lo hacemos de la manera correcta, pues claro, no fructifica y no da fruto, pero cuando lo hacemos guiados por el Espíritu conforme debe de ser, yo he visto que es inequívoco, no se equivoca, ¿no? Entonces, pues el estudio de hoy abarca que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos guíe a toda la verdad, porque quizás estamos adorando a un Dios que no es el Dios verdadero, porque lo tienes en tus propios conceptos, pero no es lo que lo dice la palabra de Dios. No has entendido y estás armando a un falso Cristo, porque no es el que habla la palabra de Dios. Quizás estás buscando y te vuelves fanático de falsos profetas que están haciendo milagros y cosas